Hola, hola amigos y amigas de amantes de la química. En este nuevo video estaremos trabajando las clínicas concernientes a las pruebas nacionales en el área de ciencias de la naturaleza. Este video estará trabajando temas de química y física. También tienes que saber que este video lo vamos a dividir en dos partes y esta es la parte número 1. Así es que empecemos con nuestra primera pregunta. Vamos. Muy bien, tenemos por acá nuestra primera pregunta y dice así: ¿cuál de las siguientes reacciones se utiliza en el laboratorio para la obtención de hidrógeno? Te he puesto por acá una imagen donde estaremos representando dicha reacción para luego seleccionar la respuesta correcta. Tenemos por acá en un tubo de ensayo que se ha agregado zinc a un poquito de ácido clorhídrico. Entonces, cuando esto reacciona, libera un gas que sería pues el hidrógeno, donde lo estaremos atrapando por acá en esta probeta invertida que contendrá agua, y pues a medida que el hidrógeno entra en la cantidad de agua, pues va a salir de acá. Por lo tanto, la respuesta correcta es la A, donde tenemos zinc, que se agrega al ácido clorhídrico, y por una reacción de desplazamiento simple pues obtendremos el cloruro de zinc y el hidrógeno, que es lo que realmente estamos buscando. Bien, nuestra pregunta número 2 dice: la fórmula general para los alcanos es. La respuesta correcta acá es la C, CnH2n más 2, donde la N representará la cantidad de átomos de carbono que tendrá dicha molécula. Por acá te he dejado algunos ejemplos de alcanos. Tenemos el metano, etano, propano y butano, que son los 4 primeros alcanos. Entonces, si te fijas, en los alcanos la cantidad de átomos de hidrógeno será el doble de la cantidad de átomos de carbono más 2. Por ejemplo, en el número 1 tenemos que carbonos, 1 solo. El doble de 1 son 2, más 2 son 4. Entonces, fórmula general para los alcanos, C. Muy bien, nuestra próxima pregunta es una pregunta muy interesante y es una pregunta que suele salir bastante en las pruebas nacionales. Dice: ¿cuál de los siguientes compuestos es un isómero estructural del pentano? Te recuerdo que un isómero es un compuesto que tiene la misma fórmula molecular pero diferente fórmula estructural. Entonces, si tenemos el pentano, que es el hidrocarburo con 5 átomos de carbono, tenemos que tendrá 5 átomos de carbono y átomos de hidrógeno tendrá 12. Vamos a ver, 3 más 2 son 5, más 2 son 7, más 2 son 9, más 3 son 12. Entonces, lo que tenemos es que elegir de estos 4 compuestos el que tenga 5 átomos de carbono y 12 átomos de hidrógeno. En este caso será la D. Fíjate, tiene 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono y átomos de hidrógeno 3, 6, 9, 12 átomos de hidrógeno. Por ejemplo, en el A tiene 6 átomos de carbono, no es. Aunque tiene 5 átomos de carbono, tiene un doble enlace, o sea, no es un alcano, es un alqueno. Y también tiene 6 átomos de carbono. Veamos, dice: la reacción que se utiliza para convertir los hidrocarburos insaturados en saturados es de. Antes de responder a esto, tenemos que recordar que los hidrocarburos insaturados son aquellos que contienen dobles o triples enlaces en la cadena. Y los hidrocarburos saturados son aquellos que todos sus enlaces son sencillos. La respuesta correcta a esto es de hidrogenación, es decir, la respuesta D. Porque es que cuando nosotros agregamos hidrógeno a un hidrocarburo insaturado, se rompe el doble o triple enlace. Acá hay algunos ejemplos. Tenemos el 2-buteno, es un alqueno, y cuando nosotros agregamos hidrógeno, entrará un átomo de hidrógeno a este carbono y un átomo de hidrógeno a este carbono, rompiendo el doble enlace. Por acá tenemos otro ejemplo de también un alqueno, donde estamos agregando hidrógeno para romper el doble enlace, y acá lo mismo. Entonces, recuerda, siempre que queremos romper un doble o un triple enlace,
tenemos que agregar hidrógeno. Por esto, hidrogenación. Y por acá tenemos una pregunta que nunca se queda. Es una pregunta donde nos piden observar un compuesto orgánico para responder otras dos preguntas. Entonces, observamos este compuesto y respondemos la pregunta 22 y 23. Dice, la cantidad de carbonos secundarios del compuesto es... Para esto tenemos que saber clasificar los átomos de carbono. Cuando un carbono está unido a otro átomo de carbono, es primario. Cuando el carbono está unido a dos átomos de carbono, es secundario. Si está unido a 3 átomos de carbono, es terciario. Y si está unido a 4 átomos de carbono, es cuaternario. Entonces nos preguntan acá la cantidad de átomos de carbono secundarios. Entonces vemos, este átomo de carbono está unido a un solo átomo de carbono, que es este. Este átomo de carbono está unido a 3 átomos de carbono. Está unido al átomo de la izquierda, al de la derecha y al que está abajo. Este átomo de carbono también está unido a 3 átomos de carbono. Este está unido a 2 átomos de carbono. Este está unido a 4 átomos de carbono. Y este está unido a 2 átomos de carbono, el de la izquierda y el de la derecha. Y este último está unido a un solo átomo de carbono, que es este de acá. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta 22 es 2. Tenemos que este y este átomo de carbono son secundarios. Y la respuesta a la pregunta 23 es también 2, porque tenemos también 2 átomos de carbono que son terciarios. Muy bien, amigos y amigas, nuestra próxima pregunta dice: los radicales provenientes de los alcanos tienen el nombre común de... Respuesta correcta, grupos alquilo. Esto lo hemos aprendido ya en un video anterior que está acá en mi canal, se llama asimismo grupos alquilo. Y recuerda que los grupos alquilos provienen de eliminar un átomo de hidrógeno a un hidrocarburo. Por ejemplo, si tenemos el metano, que es CH4, y le eliminamos un hidrógeno, quedará así CH3, que sería metilo. Y así sucesivamente con los demás hidrocarburos. Tenemos otra pregunta muy interesante. Dice, la reacción característica para los hidrocarburos insaturados es de... Respuesta, adición. Esa es una reacción donde se van a agregar cosas a los hidrocarburos y por ejemplo vimos una anteriormente donde agregábamos átomos de hidrógeno para romper el doble enlace. Entonces, respuesta correcta, B. Muy bien, tenemos también por acá otra pregunta. Dice, las moléculas del benceno, acetileno y etileno tienen en común que... Veamos estas 3 estructuras que te he colocado por acá. Tenemos el benceno, el acetileno y el etileno. ¿Qué tienen en común? Que los 3 tienen enlaces múltiples, es decir, que son hidrocarburos insaturados. Respuesta correcta, D. Muy bien, nuestra próxima pregunta dice, ¿cuál de los siguientes compuestos es una cetona? Para responder esto tenemos que recordar que la estructura de la cetona es esta que ha aparecido acá en pantalla. Tenemos un átomo de carbono unido con un doble enlace a un átomo de oxígeno y en ambos extremos, es decir, a ambos lados de este átomo de carbono, tendremos una cadena de hidrocarburos. Entonces, vamos a ver, la A no es, porque acá no hay un doble enlace con un átomo de carbono y un oxígeno. Acá, aunque hay un doble enlace con un átomo de oxígeno, a la derecha no hay un hidrocarburo, es decir, empieza con un oxígeno. Entonces, en la C vemos que sí existe, entonces respuesta correcta, C. ¿Por qué no es la D? Porque vemos que aunque sí hay un doble enlace con un átomo de oxígeno, no hay otro hidrocarburo, lo que hay es a la derecha un átomo de hidrógeno, aunque de este lado sí. Entonces, respuesta correcta, C. Viene pregunta de física, dice, en un viaje de ida y vuelta de 10 kilómetros, el desplazamiento y la distancia recorrida son respectivamente, respuesta correcta, 0 y 20 kilómetros. ¿Por qué 0? ¿Cómo así? Bueno, yo tuve un desplazamiento de 0 kilómetros porque yo es como yo caminar 10 kilómetros al norte y luego recorrer 10 kilómetros al sur. Voy a caer exactamente en el mismo punto de inicio, o sea, no tuve un desplazamiento, aunque sí tuve una distancia recorrida, 10 kilómetros para ir y 10 kilómetros para venir, 20 kilómetros de distancia. Entonces, respuesta correcta, C.